Les voy a contar un poquito de mi trayectoria. Soy la voz de Natalie Portman, de Lindsay Lohan, de Jennifer Love Hewitt, de Bombón, de las chicas superpoderosas, de Alegría, de Intensamente. Soy la voz de la senadora Padme. Sí, que vi que hay una cosa aquí de Star Wars increíble. Tengo una trayectoria de 32 años, pero mi amor por el anime también es hermoso, sobre todo por Sakura Kinomoto. Les voy a enseñar un pequeño reel para que sepan más o menos qué es lo que he hecho. Y ahorita les cuento mi historia. Gigi audio. Ay, cansa. Jackie la loca. Sí. Les voy a contar la historia. Tengo todas las cualidades. Excelente. Adelante, Lima. Sí, no me tardo. Sí, y tu cara de sorpresa me recuerda tanto a mí. En serio. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Claro que sí. Sé buena, damisela. Y dale un beso. Pórtate bien. Contigo nunca se puede. La vista del lado equivocado. Nunca me decías. Luce como el paraíso. Es todo una estafa. Todos aquí son perfectos. Hijo de puta, taco, mierda de bruja. Will desapareció y no sé dónde está. Es 99. Resulta que el niño desaparecido estaba con un padre o un pariente. ¿Qué dices? ¿Qué de la otra? Ya te lo dije. Yo solamente quiero la paz, es lo único que me importa y el mago se encargará, él es bueno. ¿Qué sabes tú de la bondad? En el fondo eres malvada. No soy malvada. Ese mal genio en ti es un desperdicio. ¿Ya está lista? Sofía. ¿Usted cree que esto durará? Una tormenta se acerca. Es mejor que usted y sus amigos estén preparados para lo peor. Porque cuando ocurra se van a preguntar cómo pensaron que podían vivir tan lujosamente y dejar tan poco para el resto de nosotros. ¡Soñando los perritos! Más divertido que imaginar. Te mando un abrazo de osito. ¡Feliz día del niño! Sí, también soy el osito Bimbo. Bueno, en realidad yo comencé cuando tenía solamente 11 años. Tenía un vecino que se llama Moisés Iván. Yo no sé si ustedes lo ubican. Él es la voz de Blue en Río. Ha hecho una serie que se llama Una familia de 10 y sale con un personaje que es como un hippie, ¿no? De la UNAM. Él era mi vecino y él en realidad, él es un poco como ese personaje, ¿saben? Es ese vecino que haciendo así, ¿no? Y yo solo tenía 11 años, así que yo pasaba por la ventana y decía,
tonto. Él me decía, vecina. Y fue y tocó a mi casa. Y le dijo a mis papás, soy actor, y les bailó, les cantó, les montó una pista de circo, hizo piruetas. Y mi papá, sorprendentemente, que mi papá era súper difícil, casi le dijo, pasa, compañero. Hasta me dejaron ir a dar una vuelta en moto con él. ¿Qué? ¿No? Él de alguna manera me enseñó lo que era doblaje. Yo realmente quería ser una sobrecargo. Yo quería volar por el mundo. Amaba leer libros y cuentos de todos los países. Y leía muchísimo, me encantaba. Cuando lo conozco, me lleva a un estudio de doblaje. Y cuando llego me preguntan, ¿y tú qué haces aquí? Vine con él. ¿Y quién es tu papá? Ramón, ¿no? ¿Y tu mamá? Rosy. No, pero ellos ¿quiénes son? No, no son actores. En realidad, normalmente la gente de doblaje solamente está en doblaje porque tiene familia de doblaje. Yo no, yo tenía nada más a Moisés, que era mi vecino, y era todo. Me hicieron una prueba y les encantó. Y empecé a hacer doblaje. Fue, digamos, una coincidencia. Pero la verdad es que yo quedé perdidamente enamorada del doblaje. Empecé a hacer una de mis primeras películas, fue Mi Pobre Angelito, y se llama Macaulay Culkin. Las niñas hacíamos a los niños porque no hay una gran diferencia de voces a esa edad. Ya después no, ya después se oye raro, ¿no? Se oye muy, muy raro, a menos de que sea una caricatura. Pero si no, se oye muy raro. Y así fui caminando y caminando. Hay papeles increíblemente divertidos, como Bombón de las chicas superpoderosas. Y tengo una anécdota justo con un locutor aquí de Costa Rica, increíble. Ay, pero voy a necesitar ayuda, porque yo normalmente, ven, tú puedes ayudarme. Yo normalmente les cuento la historia en los eventos y les hago mi versión del acento de Costa Rica, pero es que tienen una R que no puedo decir la R que dicen ustedes, y trato de hacerlo, pero tú lo vas a hacer. Sí, a ver, tú dime en Costa Rica. Costa Rica. Ay, no, lo dice muy natural, no. Necesito una Costa Rica de esa Costa Rica que ustedes saben decir aquí. Tico. Costa Rica tico. Que es una R, que hacen así con su lengua así. La R inglesa. ¿Alguien que me pueda ayudar con una R? A ver, tú atrás de lentes. Sí, tú, ven. Ay, él quería subir y no lo vi. Oye, pero se está muriendo, está voltea así, no, por Dios, que no te preocupes, no te voy a hacer sufrir, ya voy a hacer sufrir a otra persona. Vos estás buscando Costa Rica, ¿sí? Costa Rica, exacto. Ahí viene el hombre. Oye, ¿a ti qué tal te sale la Costa Rica? Hola, encantada de conocerte. Gracias por venir. ¿Cómo te llamas? A ver, dime Costa Rica. Muy bien, mucho mejor. Entonces, me habla un locutor de Costa Rica, un día cualquiera, en la hora de la comida, en mi casa, su casa, con mi hija que tenía 3 años. Y estábamos viendo la tele, como todas las familias normales. Cuando de repente un locutor de Costa Rica me habla y me dice esto que te voy a decir. Hola, hablamos desde Costa Rica. Ajá. Y queríamos saber si puedes hablar como Bombón. Porque hoy es el Día del Niño. Porque hoy es el Día del Niño. Ok. ¿Y cómo quieres que hagamos? Yo cuelgo y vuelves a llamarme y yo contesto como Bombón de las chicas superpoderosas. Sí. Ok. Hacemos eso. Clic. Cuelgo. Y entonces vuelve a sonar el teléfono y yo contesto. Hola, soy Bombón de las chicas superpoderosas y sé que hoy es el Día del Niño. ¡Feliz Día del Niño! Y mi hija, que está a mi lado, voltea y me mira así. O sea, el exorcista. Obviamente yo le hice caritas y le dije, no digas nada. La llevé a terapia. Pero está mucho mejor. Oye, gracias por ayudarme con el locutor de Costa Rica. Un aplauso, chicos, de verdad es difícil subirse. Siempre me han pasado cosas interesantes por ser las voces de los personajes que me toca hacer. A veces me ha detenido la policía y termino diciéndoles, hola, ¿tú no sabes quién soy yo? ¿Quién eres?
alguna hija de diputado. No, para nada, no. Soy la voz de bombón de las chicas superpoderosas. Ay, a ver, hágale. ¡Claro que sí! Eso me pasó en Guadalajara. Nos detestan en Guadalajara. En México, en otros estados, por ser de la Ciudad de México, nos detestan. No sé si con ustedes pasa lo mismo, que como son la capital, cuando van a otro lado llegan muy acelerados. ¿No les pasa? No. Ella dice que sí, ellos dicen que no. Who knows? ¡Qué versatilidad! Entonces, en México sí sucede porque es un país muy grande. Cuando nosotros vamos a otros estados, sí hay un conflicto. Entonces me ha tocado que voy a otros estados donde no nos quieren y donde nos agarran, ¿no? Nada más porque somos de la Ciudad de México. Y me ha tocado hacer este coso de, hola, es que estoy confundida porque en realidad no soy de aquí, porque en realidad yo soy actriz de doblaje. ¿Ah, sí? A ver, ¿qué hace? Soy la voz de Bombón. A ver, hágale. ¿Cómo no? Sí. ¿Tiene hijos? Sí. A ver, páseme su celular y yo ahorita lo voy a hacer un héroe. ¿Cómo se llaman sus hijas? Jimena. Ah, ok. Hola, Jimena. Soy Bombón de las chicas superpoderosas y estoy aquí con tu papá rescatando Guadalajara. Oh, así es. Gracias. Tiene su onda ser la voz de algunos personajes. Mi hijo le saca ventaja, ¿no? Él va y dice en la escuela, es que mi mamá es alegría. Y los maestros dicen, a ver, que me mande un mensaje. Él saca su ventaja, obviamente. Pero no solamente he sido la voz de algunos personajes, también de caricaturas, también he sido la voz de algunos personajes de videojuegos, como League of Legends. ¡Qué gran juego! Nunca me imaginé. Les voy a contar un poquito cómo es el proceso. ¿Les interesa? Sí. Nosotros en doblaje, para poder llegar a un personaje, nos hacen un casting, que son estas pruebas, ¿no? Hay productos que no, como Sakura Kinomoto. Con Sakura Kinomoto y otros personajes como los de League of Legends, simplemente deciden por ciertas características que tenemos. Cuando yo llegué a grabar League of Legends, el cliente dice, ya, sí, ya ubico tu voz. Tú me vas a hacer 2 personajes. De hecho, me vas a hacer 3. Uno, que es como esta pequeña hada del bosque, que no es muy dulce, que digamos, es medio gandalla, diabólica. Y yo, qué divertido. Digamos que el cliente nos va diciendo cómo es el personaje y nosotros tenemos que ir poniéndole características a la voz. Cuando me empieza a decir que iba a ser un duende, que era como medio del bosque, medio mágico, pero no era tan dulce, que era más gandalla, yo pensé en esta voz. Y esta era la primera línea que yo tenía que decir. Encantada de conocerte. Eso, perfecto, sí, vamos a grabar todo así. Ok, gracias, ¿no? Porque se me van ocurriendo como características. Y cuando me dijo que iba a ser a Ash, que era un pero súper personaje porque era de los básicos, y me dice, ella es una princesa, vive en una zona que solamente hay hielo y frío, y ella es como una de la realeza, tiene que sonar elegante, educada, pero vive en el hielo. Ok, lo único que se me ocurre es meterle un poquito de aire a la voz para que se oiga como cuando ustedes están en un lugar donde hace frío, ¿ubican? ¿Cómo se siente cuando están en un lugar frío? Hacen así como, ¿no? Ok, entonces a mí lo que se me ocurre es poner una voz grave, elegante, y meterle un poquito ese elemento, y queda así. Todo el mundo en una flecha. Abarroces me guía. Gracias. Y el cliente dice, perfecto, sí, me encanta. Bueno, ahora te vamos a poner otra princesa, pero esta es del aire y tiene... Y yo dije, no, pues ¿cuántas princesas voy a hacer? No manches, solo tengo una voz. Entonces, bueno, al final terminé haciendo otra princesa que se llama Queen. Mucha gente no la conoce y no ha jugado con ella porque creo que hay que pagar un poquito más o tiene como otros cosas, pero a lo mejor en algún momento le dan un poquito más de fuerza cambiándole los skins y a lo mejor ahí cambia. Con ella decía, era como más de fuerza y más de aire, entonces yo la sentí como más potente, así que lo que hice fue dejar esto. ¿Cómo era la entrada? ¿Cómo? ¿Fuerza alada? Ah, sí.
Gracias, pero no es con la que arranca, ¿no? Tiene otra como de presentación, pero esa está buena, gracias. Gracias por soplarme. Ah, ya me acordé. ¡Justicia alada! Y entonces lo que hago es darle un poquito más de fuerza y más potencia porque es una guerrera. Entonces trato de darle un poquito más de potencia. Eso es lo que voy haciendo un poquito con cada uno de mis personajes. Pero hay otros personajes que hay que hacer una enorme lista de casting, como la senadora Padme. Para la senadora Padme hice un casting 4 veces. Primero me mandaron en una ronda, pero ahí además creo que las voces, todas las voces las eligió y las ha elegido George Lucas, porque es muy celoso de su proyecto. Entonces en la primera ronda, que éramos como 6 voces, dijeron, ok, vamos a dejar a esta. Y entré en la segunda ronda de pruebas. Y así nos aventamos 4 rondas, como si fuera la Cenicienta probándose la zapatilla de cristal, así. Hasta que por fin George Lucas dijo, sí, es la que mejor le queda. Y empiezo a grabarla. Y yo decía, qué difícil. Tenía 3 directores, uno de Los Ángeles, uno de México, otro de otro lado. Un proyecto súper complicado, pero la verdad es que ha sido un placer ser parte de la saga Star Wars. Y además ser Padme, que es la senadora, que es parte de la historia de inicio, ¿no? Hermoso. Bueno, no los voy a aburrir, ya les voy a hablar de anime, que yo sé que eso es lo que quieren. ¿Y de Losito Bimbo? ¿Tú quieres que te hable de Losito Bimbo? Así no traes panes. Bueno, vamos a hablar de anime. Debo hablarles de algunos personajes que he amado. El primer personaje que yo hice fue Upa, que salía en Dragon Ball, que era un niño indio, ¿no? Ay, sí. Que solamente decía unas frasecitas de repente con su papá, así como, ¡wow! ¿Qué es eso que está flotando en el cielo, papá? Era lo único que decía casi siempre. Y después me dieron a Maron, que era la hija de Krillin, y solamente le echa porras, ¿no? ¡Sí, papá! ¡No, papá! Y ya, ¿no? Es como todo lo que hago. Pero después me dieron una serie que debo confesarles que me costó mucho trabajo. Porque, para empezar, no fueron los primeros capítulos los que yo grabé. Primero los grabó otra actriz. Y para mí era como que no entendía nada y la serie me parecía muy compleja. Así que les voy a enseñar este personaje que me costó mucho trabajo. Pero qué extraño. ¡Ay! Me dolió. Es todo lo que tienes. Dulce corazón rosa, ataca. Debo confesarles que Rainy fue un personaje súper difícil para mí. Odiaba que todo el tiempo gritaba. Todo el tiempo era súper castrosa. ¡Serena! ¡Serena! Decía, ¿por qué grita? ¿Cuál es tu problema? Y la directora como que no podía explicarme en realidad de dónde venía y por qué gritaba, ¿no? Yo decía, es muy difícil, todo el tiempo es histérica, ¿no? Todo el tiempo hace berrinches y todo el tiempo es histérica, hasta que Patti Acevedo, la que es la voz de Sailor Moon, que seguramente saben quién es. Nena, te amo, ok. Hasta que ella toma la serie y me empieza a explicar, es que ella viene del futuro. Ah, está asustada, no es que sea neurótica. Es una gran diferencia. Y entonces empecé a tomarle un poquito de amor a ese personaje, pero me costaba mucho trabajo entender porque es una serie muy difícil. Hasta que llegó esta serie y entonces tuve que meterme totalmente de lleno a investigar profundamente todos los personajes.
Cuando llega Sailor Moon Crystal, que creo que no ha llegado aquí, ¿cierto? Aquí no ha llegado. O sea que les acabo de dar una escenita. Sí, claro, man. Spoiler. No, porque no saben en qué termina. Disculpen, tienen un poquito mal entendido el spoiler. Cuando llega Sailor Moon Crystal y empieza toda la discusión de que si los 90s, porque entonces los 90s y entonces los originales y entonces no, y sí y no, y nos sacamos las greñas y nos pegamos todos. ¿Por qué no? Y yo sí, ¿qué está pasando? No entendía nada. Cuando empieza toda la discusión, empiezo a meterme un buen en toda la historia y empiezo a comprender todos los personajes. Y amé, justo esta es la entrada de Usagi, que en realidad es Rini. Y es la entrada exacta. Yo cuando entré no entró para nada así. En los 90s no entró para nada así. Era totalmente distinto. Cuando entra así, comprendí todo. Dije, claro, esta era la entrada correcta de ella. Ella es así. Y la amé para siempre. Desde entonces amo a este personaje Rini. Pero hay otros personajes que también amo, que seguramente van a ubicar. Quiero que me digan. Sakura. ¿Qué es esto? Interfirió con mi cuerpo. Oye, ella es Cari. Ella es Cari y Angemon. Angemon. ¿Te encuentras bien, Angemon? Ella es Cari y Angemon. ¿De qué hablas? Yo fui quien te involucró en esto. No importa. Si no te hubiera conocido, seguiría viviendo sin sentido. Me siento muy feliz por haberte conocido. Wizard Gracias. Has intentado conquistar el mundo real y también acabaste con la vida de tus hijos y locos. Pronto sabrás las consecuencias. Gracias. Y vuelven a empezar con ese ya. Gracias, igual. Es bonito, es un shock. Oigan, está empezando a llover. ¿Qué hacemos? ¿Corremos? Sí, ¿verdad? ¿No? Este era un anime que amaba porque tenía 3 personajes. Era increíble. Era como si estuviera loca. Hablaba conmigo constantemente, ¿no? Yo me quedo. Natamon, estoy aquí. Tranquila, Scary. Yo estoy aquí cuidándote todo el tiempo. Porque todas las escenas eran juntas. Entonces era como un reto. Era algo súper divertido. Lo amaba. Amaba hacer esos personajes. Pero mi personaje favorito sí era Sakura Kinomoto. Y debo confesarles que esa fue una época muy mágica para mí, porque yo empecé a estudiar astrología.